textuales, hago la explicación y después los talleres. Pero bueno, doy la bienvenida a la segunda parte de la sesión de clase del eje contexto comunicativo, grupo 35, Bajo Cauca, hoy, sábado 12 de junio de 2021. Cuando en la primera parte hicimos el reinicio de actividades, hicimos una completa y detallada descripción de las actividades que estaban pendientes, hicimos una ubicación temática, mostramos también las nuevas fechas, entonces allí no hay lugar de equivocación y nos demoramos casi 1 hora y media haciendo ese proceso, pero me parece que era lo adecuado y es lo adecuado, no arrancar pues de una vez como si no hubiera pasado nada. E hicimos esto, después abordamos el tema de la autoevaluación, de el ensayo escrito, asunto que también fue bastante enriquecedor de acuerdo con ustedes, lo que ustedes mismos me expresaron. Entonces vamos a continuar esta segunda parte con la agenda y particularmente con el tema de estructuras textuales. Ustedes están siendo grabados, como siempre lo hago por protocolo de la plataforma. Yo una vez concluya la clase mando la grabación de la clase, entonces es con fines académicos únicamente. Mando esa clase lo más rápido que yo pueda, pero recuerden que yo no solamente dejo pues que ustedes consulten el Drive, puede pasar algo, sino que lo pongo de uso libre, lo pongo en un canal público que tengo de YouTube para que todos puedan acceder desde los celulares, desde las tablets, incluso desde cualquier lugar y también que no consuma pues bastantes datos, porque es como si fuera un video puesto desde YouTube que tiene menos peso, como si lo consultan en el Drive, o también que si yo les mandara el video y les llenara pues el correo de esos archivos tan pesados. Saben ustedes entonces que a través del correo electrónico, el correo institucional, a través del WhatsApp y que en el blog están colgadas las clases, ¿sí? Además pues del Drive, para quien consulte el Drive. Entonces son 4 puntos donde usted puede consultar la clase. Bien, entonces vamos con la agenda. Voy a compartir el tema, el siguiente tema, que es el de estructuras textuales. Yo voy a explicar el tema y inmediatamente explicamos, vamos a aplicar ese tema con unos talleres, 2 talleres que vamos a dejar como trabajo independiente para mañana y mañana hacemos la autoevaluación en un ejercicio similar al que hicimos con el texto. Entonces, allí tenemos en pantalla, ya cargó, sí, las estructuras textuales. Las estructuras textuales tienen que ver con cómo entonces yo construyo la oración. Quienes ya leyeron los textos que recomendamos hace un mes, me refiero al texto del tema, allí se plantea la superestructura y la macroestructura. Voy a explicar acá lo mismo que el sintagma y se hace pues como una mirada de la estructuración del ensayo. Es como el siguiente paso, después de que hicimos la autoevaluación del primer ensayo, ese siguiente paso es para seguir avanzando en esta parte de comunicarnos, estar en el contexto escribiendo buenos textos, el contexto del aula, y también eso nos aporta a la segunda versión que vamos a dar de ese ensayo, ese planteamiento. Miren ustedes cómo estamos aprendiendo, si bien todos tienen magníficas ideas y todos tienen ya un estilo, estamos aprendiendo a cómo, yo estoy dando pautas para saber cómo entonces estructurar los textos, es decir, cómo mejorar la comunicación y eso pues va a influir en el contexto del aula. La superestructura entonces es la semántica, es la forma con el que se hace, ¿cierto? Es cómo entrego yo el mensaje. Y la macroestructura es esa sintaxis que me da el contenido, pero que es cómo está construido, ¿cierto? Vamos a encontrar ahí la palabra sintagma y no es más que palabra. Cuando ustedes encuentren la palabra sintagma, se están refiriendo a la palabra. Y la palabra es la unidad mínima de significado. Y las palabras van a conformar las frases. Y las frases son la unidad de sentido. Y cuando estoy hablando de frases, no solamente hablo de una estructura, sino que también ya me aproximo a la arquitectura. Entonces, el uno es la estructura, el diseño, qué componentes debe tener, de qué material está hecho, ¿cierto? Y la arquitectura es el diseño que le doy. Todo esto lo vamos a tratar. Y si tenemos palabras y frases hiladas, como estábamos analizando ahora, pues tengo párrafos. Y el párrafo es un bloque, una proposición, un concepto. Y también, como hablábamos ahora, pues puede tener expresiones de transición que se llaman conectores. Antes de la palabra, la frase y el párrafo existen los fonemas, que son las letras, que es la unidad de sonido, ¿sí? Una unidad de sonido. Te repito, la unidad de sonido es la letra, ¿sí? Le llaman fonema también. Y la palabra es el sintagma y es la unidad mínima de significado. Y la frase es la unidad mínima de sentido. Y ya después de que tenemos el sentido, concretamos, fortalecemos, entregamos
con proposiciones, conceptos, a través de los bloques, de unos bloques de frases que se llaman párrafos. Y bueno, y los párrafos, como los analizamos ahora, de entrada, de desarrollo, de conclusión, dan la estructura a los ensayos. ¿Qué nos sugiere ese primer texto del tema y qué sugiero yo para dar más alcance y para reiterar lo que dijimos en la autoevaluación de los ensayos que cada uno hizo? Pues hombre, debe haber un planteamiento, afirma, infiere, más un desarrollo, un argumento y una conclusión. Miren lo que está. ¿Cómo se plantea frente a lo que hablamos? Temas y subtemas. Bien. Eh, Existe también entonces unas estructuras, unos elementos que me ayudan a hacer esas estructuras textuales. Entonces, lo primero es mirar para hacer un texto, una lectura crítica de un texto. Yo les decía a ustedes, ¿leyeron los documentos? Sí, los miré, los ojeé. No, es lectura. Deben intervenir varios elementos. Primero, inferir. Cuando usted infiere, asume un juicio y tiene los elementos para concluir. Cuando usted hace, debe hacer una percepción. Cuando usted percibe, adquiere un conocimiento. Debe haber después una teorización. Cuando usted teoriza, formula una idea, un punto de vista. Cuando usted, y después debe haber una hipótesis, y debe haber formulación de hipótesis. Y cuando usted hipotetiza o hace hipótesis, formula afirmaciones a partir de los datos que encuentra en el texto que está leyendo o en el texto que está percibiendo, si es un texto, un discurso, pues, oral, ¿no? Ahí debe haber lugar a la aducción. Y aducir es separar, diferenciar significados. Y debe haber lugar también a colegir. Colegir es sacar la conclusión a partir del razonamiento. Y finalmente la interpretación, que es explicar y dar alcance al significado. Ahorita vamos a ver la diferencia de manera concreta. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que cuando uno le dicen, sí, yo mire el texto, pues usted lo que hizo fue que hizo una percepción inicial, ¿cierto? Miró de qué trataba, ¿sí? No alcanza siquiera a formular el punto de vista, ¿sí? Y después uno dice de una otra leída, entonces comienza a inferir, a mirar un juicio, refuerza la percepción y empieza a formularse ideas y el punto de vista, ¿sí? Pero después hay una tercera leída del texto donde usted ya formula afirmaciones propias a través de lo que está allí y por consiguiente separa los significados que hay. Recuerden que la unidad mínima de significado es la palabra, ¿cierto? Entonces separa, ¿sí? Y que de ahí viene el significante, ¿cierto? El sentido que dan las oraciones. Y cuando usted colige es porque compara, ¿cierto? Las razona, pero pone en la balanza el peso de cada una de las ideas. Y hay lugar a la interpretación, que es explicar y dar alcance al significado, es decir, a las palabras que están allí, repito, agrupadas en frases. Entonces, una lectura responsable, una lectura crítica, involucra estos elementos. Y además de estos elementos, también entonces decimos, perdón que no pude hacerla, al escribir entonces, ya vimos leer, o sea, el texto de otro, ¿sí? Como el texto de otro, yo lo llevo, ¿sí? Yo lo llevo a cómo lo entiendo, ¿sí? A cómo lo deconstruyo, ¿sí? Realmente esa es la palabra, de construir. Pero entonces vamos ahora a ese acto de escribir que tiene involucra también el texto y tiene un ejercicio. Ahí hay que estructurar ese texto, es construir el ensayo, que es lo que estamos nosotros aprendiendo. Entonces hay tres momentos: la gramática, la sintaxis y la semántica. Entonces, como gramática es el conjunto de normas y reglas para poder estructurar. Yo decía ahora, miren, el párrafo, sí, sí tiene una buena gramática, puntos, puntos seguidos, punto y coma, ¿sí? Si utiliza bien los paréntesis y los incisos, eso es gramática. Las normas y reglas, aplicarlas para que tenga ritmo, sentido. Y viene después la sintaxis, entonces ese orden, esa relación con que las palabras están llevadas, ¿sí? Esa estructura que doy. Y después viene la semántica, que es el sentido, el significado, la interpretación, lo que quiero decir. Entonces, los tres elementos son muy importantes. Repito, la gramática a la hora de hacer el ritmo, la lectura, la forma como tiene esas pausas y se entregan las ideas, pero también el orden. ¿Sí? Entonces ahí viene, bueno, venga, primero la idea principal y después los subtemas y desarrollelas, ese es un orden. Y al final concluya, retoma. Ese es un orden de sintaxis y hace que se relacione, que se dé buena función a las palabras. Pero también está bueno, ¿qué es lo que quiere decir usted? O sea, ¿cuál es tu idea? Entonces, ¿cómo la dispone? Entonces, repito, la idea la dispongo mediante la sintaxis y la hago y la construyo y le doy ritmo mediante la gramática. Dentro de las estructuras textuales, entonces, también, entonces vamos a mirar la oración. Tengo ahí en pantalla la oración. Pamela,
Explícame la diapositiva que hay en pantalla, por favor, explícanos a todos. ¿Por qué te pido ese favor? Porque esto es un repaso. Estoy totalmente seguro que todos en el programa de español de séptimo, en el programa de español de 11, de 10, de décimo, está incluido esto, es decir, la estructura básica de una oración. Entonces, en lugar de preguntarte cuál es, ya te la pongo allí, explícalo, por favor, Pamela. Profe, el sujeto sería como el, ¿cómo puedo decirlo? ¿Sería o es? Bueno, es el ¿Sí? personaje que aparece en la oración, ya sea una persona, un objeto o un animal. El verbo es la acción que se realiza en la oración y el predicado es el resto de la oración, el complemento. ¿Cómo así que el resto de la oración? Pues el resto, después que mencionan al sujeto y la acción que es el verbo, pues viene el resto de la oración que sería como el complemento. O sea que el O sea, complemento, o sea que el predicado y el complemento es lo mismo. bueno, el predicado, de ahí sí me confundí. Bueno, concretemos. Muchas gracias, Pamela. Tenemos que el sujeto no es un personaje, el sujeto es la persona, el animal o el objeto al cual se está refiriendo la oración y en el cual se genera una acción. El verbo es la acción, lo que desarrolla, lo que ejecuta el sujeto. Y el predicado es la descripción de esa acción, los detalles de esa acción. Y el predicado puede tener un complemento. Y el complemento es de tiempo o lugar. Lo que pretendemos entonces con este repaso, con esto que estoy diciendo es, por favor, el orden de la secuencia da un sentido para facilitar la comprensión. Entonces nosotros tenemos, además de vicios orales, tenemos formas que hemos ido adquiriendo dentro del el interactuar de nosotros, de hablar. Entonces, muchas veces decimos, estuvo aquí el personaje para darnos a entender el proyecto. ¿Por qué primero el verbo? Si lo ideal es decir, el personaje o el presidente estuvo aquí, estuvo, ¿sí? El aquí puede sobrar incluso, estuvo, ¿sí? O pues, puede decir, estuvo en la ciudad de Medellín inaugurando obras de desarrollo. ¿Listo? Ese es el orden lógico. Primero el sujeto, después la acción y después la descripción de esa acción, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, el presidente inauguró obras de gran interés en la ciudad de Medellín, ¿cierto? Ese es el predicado. En la ciudad de Medellín, obras de gran interés en la ciudad de Medellín. Inauguró verbo y el sujeto, el presidente. Pero repito, a veces decimos, estuvo inaugurando obras el presidente, y pero la gente me dice, pero me entendió, ¿cierto? Me hizo entender. No, es que no basta esto. Ahora, cuando escribimos, tenemos que hacernos entender. Entonces, para podernos hacer entender, las frases tienen que estar bien estructuradas. Entonces ahí es donde vemos gente que dice, uy, ese señor escribe muy complicado. Pues yo no sé si complicado, por lo que sí sé es que no escribe respetando la estructura básica de la oración. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Eso garantiza la secuencia básica. Entonces, por favor, respétela. Ahora, ¿cuál sería el complemento? ¿Sí? Pamela dijo el resto, pues sí, sí es el resto, pero expliquémoslo, ¿cierto? El resto es la descripción de la acción y el complemento es la precisión, ¿sí? Entonces, el presidente inauguró obras de desarrollo en Medellín, coma, durante la mañana del sábado, ¿sí? Ahí es un complemento de tiempo, ¿cierto? O en la mañana del sábado, ¿sí? Es más asertivo decir durante. Otro tipo de complemento es el presidente inauguró obras de desarrollo para Medellín, coma, en los barrios de la comuna nororiental durante la mañana del sábado. Ahí está el complemento de tiempo y el de lugar. Puede ser uno solo, en los barrios de la comuna nororiental, ¿cierto? ¿Se entiende el repaso de lo que es la estructura básica de una oración? Alguien, pues creo que ninguno, para ninguno es nuevo, ¿cierto? Carlos, Carlos Manuel. No, profe, nada. ¿Cómo? No, no, nada, tranquilo. Sí, ¿Está claro? sí, señor. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a aprender acá? A recordar. Hombre, no escribamos como hablamos. Aquí por el momento no escribamos en desorden, porque eso hace que las frases no sean asertivas.
la idea, ¿sí? La comprensión. Bueno, eso en cuanto a la oración. Ahora vamos a hablar de las inferencias. Una inferencia es un relacionamiento mediante una evaluación mental de un contenido o una expresión. ¿Qué quiere decir? Un párrafo, un libro completo, un párrafo, un capítulo o una frase. Entonces, relacionamiento que implica una ruta lógica de significado, interpretación y contextualización o aplicación. Digo ruta lógica, más no ruta estrictamente ordenada, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que usted puede interpretar primero, después contextualizar y después dar el significado. O puede contextualizar, dar significado, interpretar. Yo pongo el orden de significado, interpretación, contexto, porque tengo que ponerlo allí, pero no, pero y ahí tengo que poner uno primero, otro después y otro después, otro de tercero. Pero repito, no es estricto ese orden. ¿Qué quiere decir? ¿Recuerdan ustedes cuando le preguntan a uno de la página, del anterior extracto, del anterior párrafo, del anterior texto, al autor, el autor quiso decir, ¿sí? Argumente, le están diciendo que haga inferencia. Entonces uno de pronto lo señalaba, pero no tenía claro por qué, ¿cierto? Y era de buenas y salía bueno. Pero cuando sale mal uno dice, pero ¿cómo así? Si yo interpreté bien lo que dijo el autor. Y resulta que una inferencia, que es lo que le están pidiendo, no es solamente interpretar. O, pero ¿cómo así? Si yo dije cuál era el significado de la idea central que tenía allí, y no es solamente el significado. Ah, pero es que no, yo lo puse bien, lo apliqué, lo puse en el contexto actual, pero no tiene las otras dos, o tiene el significado del contexto. Entonces, es bueno aprender esto y caer en la cuenta de una inferencia. Ahora, desde el punto de vista de la interpretación del texto, la inferencia tiene esta lógica. Y también desde la posición de escribir, también tiene esa lógica y ayuda a que yo argumente, exponga bien. Notaron ahora que en la corrección del texto yo decía, bueno, pero ¿qué quisiste decir? ¿Cierto? No me metí con el significado, la interpretación, el contexto todavía para decirle que eso conforma una buena argumentación. ¿Sí? ¿Dónde están las argumentaciones en un texto? Principalmente en los párrafos de desarrollo, donde digo qué significa el hambre, ¿sí? ¿Por qué el hambre está dando por qué el hambre, cómo y por qué el hambre se presenta en en el mundo actual y qué acarrea ello, ¿cierto? Que entonces haya más pobreza, que entonces exista desigualdad, que entonces se creen protestas, en fin. Ahí está, significado, interpretación, aplicación o contexto. A la hora de yo escribir, si pongo los tres elementos, argumento. No se trata de que si a mí me dicen infiera, entonces dice significado, dos puntos. Esto significa esta asunto. Interpretación, dos puntos. No. Se trata de que usted mentalmente y como un ejercicio que usted va a interiorizar y va a incorporar de ahora en adelante, repito, al momento de interpretar textos, de leer pues los textos, que haga buena inferencia y eso ayuda a la comprensión lectora, pero también que cuando usted escriba los tenga en cuenta a la hora de desarrollar una idea y eso se llama argumentación. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Es claro todo lo que estoy planteando? ¿Mi señal ha dado para que sean completas las ideas o debo repetir algo? No, profe, continúe. Sí, muy bien. Todos, al igual que Carlos Manuel. Sí, señor. Bien, no me dejen solo, que entonces yo pregunto por eso, además porque esto no es solamente yo hablando acá. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo de una inferencia. Un ejemplo lo podemos ilustrar con una frase. Recuerda siempre que tu propia resolución de triunfar es más importante que cualquier otra cosa. Abraham Lincoln, por eso está entre paréntesis, porque no es mía la frase, es una frase célebre. ¿Quién era Abraham Lincoln? Pregunta, ¿quién es Abraham Lincoln? ¿Quién fue Abraham Lincoln? Un presidente de los Estados Unidos. Quinto presidente de los Estados Unidos. Uno de los dos presidentes de Estados Unidos que ha sido asesinado en el ejercicio del cargo. Asesinado en 1876 en un teatro en Nueva York por un activista. Presidente que impulsó la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. ¿Por qué es importante uno ubicar en este caso? Pues que yo lo pregunté, gracias Santiago, fue el quinto presidente de los Estados Unidos. Ubicar
porque la inferencia a la hora de interpretar, de dar contexto, sirve mucho uno saber quién es, ¿cierto? Abraham Lincoln, ¿sí? Tener referentes. ¿Qué pasa después? Yo digo, bueno, recuerda siempre que tu propia resolución de triunfar es más importante que cualquier otra cosa. Triunfar, esa es la palabra clave que hay, la palabra central. Entonces yo voy a empezar a decir, bueno, entonces el significado, la interpretación y la contextualización o aplicación va a partir de ahí, ¿sí? Entonces yo, inferencia, el triunfo significa, utiliza esa palabra, ¿sí? Por así significa, ¿sí? Para lograr lo deseado y cada quien tiene metas que quiere alcanzar. Entonces, yo ahí pues tomé el diccionario y busqué qué era triunfo. Pero entonces dice alcanzar las metas, pero también dice lograr un objetivo de un equipo de trabajo. También dice realización de un proyecto. El triunfo es la plenitud. Bueno, yo tomé para el contexto del aula, de lo que estoy haciendo acá, como el logro del objetivo, pues cuando ustedes logran orientarse en su formación. Pero, repito, yo puedo darle otro enfoque. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que las inferencias no son idénticas. Es más, las inferencias son diferentes todas. Depende de quién las haga, quién las formule. Pero lo que sí deben tener es esta estructura, contener esos tres elementos, ¿no? Entonces el triunfo significa lograr lo deseado y cada quien tiene metas que quiere alcanzar. Ahí hablé del significado. Coma, pongo una coma y digo, Lincoln, o sea, Abraham Lincoln, se refiere a la orientación al logro. O puedo decir, el autor de esta frase nos refiere, o el autor de esta frase habla de la orientación al logro. ¿Alguien quiere intervenir? Creo que activaron un micrófono. Bueno, entonces continúo con mi explicación. Y después digo que hoy se traduce, que hoy, que en el mundo actual, que se relaciona, que aplica. Pero aquí dije que hoy se traduce en el proyecto de vida que todos debemos tener claro e implementar de forma integral y coherente. Yo lo hice primero el significado, después la interpretación y por último la aplicación o contextualización, pero el orden puede ser diferente. ¿A qué me refiero? Aquí uno puede comenzar diciendo, hoy el proyecto de vida de las personas debe ser claro y coherente y se debe implementar de forma integral. Lincoln se refiere con su frase a la orientación al logro y a la consecución de las metas de ese proyecto, porque el triunfo significa llegar al punto deseado, ¿ya? Es otra forma de hacer la inferencia, ¿sí? Preguntas. Ahora sí preguntas porque concluye el tema para asignar los talleres que vamos a desarrollar. Preguntas. Ninguna, profe. Asigna los talleres a ver si en los talleres salen Claro? preguntas. Bueno, Sí, señor. bueno, pero partamos de que no hay preguntas acá, porque asignar el taller es que ustedes se van a ir a hacerlo, ¿no? Las relaciones textuales también implican, además de las oraciones y de las inferencias, son las que remiten al lector a lo que se ha nombrado, a darle como curso. Cuando yo decía, por ejemplo, eso nos lleva a entender, bueno, ¿qué es eso? Entonces es bueno decir la situación planteada, ¿sí? Aquello que se acaba de mencionar, entonces un deístico, ¿sí? Pero también dice, finalmente o para concluir, es un conector. Y también existe lo que yo notaba en las frases de títulos, los comodines, esas frases repetidas. Entonces, para ver mañana, conectores ideíticos y dentro de 8 días, comodines. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver este tema de relaciones textuales por dosis, ¿cierto? No todo a la vez. Entonces, hoy vimos oraciones e inferencias. Entonces, voy a pasarme al blog de clase, al blog. ¿Quién ha estado ubicando aquí Dropbox? Alguien que ubique Dropbox y lo abra allí mientras yo abro aquí el blog, por favor. ¿Quién me puede hacer ese favor? ¿Quién Profe, aclaró hay ahorita lo del que Dropbox? tenerlo abierto. O de abrirlo para yo orientar también dónde está la información que va a mostrar en Dropbox, sí. Sí, sí, de abrirlo para que mostremos ahí para comprobar lo que estoy diciendo en la clase. Bien, ¿quién lo va a abrir? ¿Tú lo vas a abrir? Sí, profe. Bueno, acá en la unidad 2, que fue la que comenzamos hoy, está la explicación de fonema, sintagma, oración, el párrafo, ¿sí? Y habla entonces de qué es comunicar. Fue lo que dije hoy, por lo que me apoyé en una presentación de clase, ¿sí? Aquí hay una actividad de la que vamos a hablar mañana. Eh,
perdón, esta es la que vamos a comenzar a hacer hoy, la actividad, la aplicación 4, que dice realiza de manera individual cada uno de los talleres de gramática, oraciones e inferencias, conectores 1, conectores 2, deíticos 1, 2 y correcciones del lenguaje. Hoy vamos a realizar para mañana los talleres de oraciones e inferencias. Entonces, aquí en la unidad 2, ¿la estamos viendo en pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bajo, ¿sí? Y donde dice aplicación activa 4 es la que vamos a comenzar a realizar. Son varios talleres, demoramos 2 semanas y media haciéndolos. Entonces vamos a hacer para mañana, ¿sí? Este taller. Este primero que se llama oraciones. Lo voy a abrir. ¿En qué consiste este taller? Voy a ver si se deja ampliar aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero que haga la persona que está en el Dropbox? Que mire y ubique los talleres y que si hay duda, me sirve a mí para yo orientar y decir de qué manera abrimos los talleres. Entonces, dice Universidad de Antioquia, Instituto Universitario de Educación Física, curso Contexto Comunicativo, taller de oración, taller oraciones. Por favor, ordenen la forma más correcta las siguientes oraciones. ¿Cuál es la forma más correcta? Respetando la estructura. ¿Cuál es la estructura? ¿Quién me recuerda cuál es la estructura? Profe, ¿puedes repetir? Sujeto, verbo, Sujeto, verbo, predicado. Bien, predicado, gracias Jason, gracias complemento, Tatiana. complemento. Complemento. Pero ojo, no Aunque en todas otra las parte frases. utilizan adjetivo. Adjetivo ¿Cómo? y en otra oración, otra construcción de oraciones, también se utilizan muchos adjetivos que también pueden ser, Lo que pasa es que dependiendo pues la oración, pueden lo que ser pasa es, también sujetos, por decirlo así. Jason, lo que pasa es que los adjetivos hacen parte del predicado, ¿sí? Los adjetivos también pueden hacer parte de una composición deíctica, pero técnicamente lo que podemos decir es sujeto, verbo, predicado. Ya vienen Señor. otros elementos que uno caracteriza en cada oración, ¿cierto, Jason? Correcto, correcto. Muy bien. Entonces, tenemos acá. Entonces, si me dice más correcta las siguientes oraciones. Yo, entre otras cosas, transcribí el taller tal como estaba, pues, en quien lo elaboró. Entonces, me dan 10 oraciones. Entonces, la primera oración es, me da el sol en el jardín. Entonces, por favor, organícela de la manera correcta. Sujeto, verbo, predicado. No todas las oraciones tienen que tener complemento. ¿Qué hay que hacer aquí? No se puede cambiar la oración, no se puede transformar en otro. La idea es utilizar las partículas que están acá como estructura. Habrá lugar en unas oraciones en donde por la transformación que usted hizo le puede eliminar un artículo, pero que quede coherente, ¿cierto? Habrá lugar también a que si usted utiliza bien signos gramaticales, usted puede rápida, de forma, así como dice Jason, eh, dar sustento porque no arranca con el predicado, con el verbo, con el sujeto, perdón, pero depende del giro que usted le dé en los signos de puntuación. Entonces dice, los partidos de béisbol los detesto. Tercero, no me da la gana, querido. Cuarta, qué divertido es el canto. Quinta, esta mañana sobre los nuevos sistemas de convergencia, ingenieros invitados al Congreso de Informática hablaron. Invitó a los exalumnos, el rector del Colegio San Simón, a la celebración del 50º aniversario de fundación del plantel esta semana. María y Lucía, para sus amigas, una fiesta de nostalgias musicales organizaron. Por la orilla del río a pasear los abuelos se fueron. Por las buenas y por las malas, que no fuera, le dijeron a ese viaje. 10, para el público juvenil lanzará Carlos Ruiz una nueva novela. Taller tomado de los talleres de Carlos García Zapata y Ávila. La vuelta al espacio en 80 guías, al español en 80 guías, de Intermedio Editores. Ese es el taller, ¿no? De oraciones. Entonces decía yo ahora, cuando decía, me hice entender con el tema. Entonces agregó Santiago, que fue, dijo, no, entonces esperemos los talleres a ver. Ahí está. Primer taller de oraciones. ¿Es claro lo que hay que hacer? Sí, profe, está claro. ¿Eh? Bueno, para Profe, mañana, pregunto. sí. Para poderlo resolver, Primero para, Carlos Manuel y después Jonathan. para resolverlo podemos pasar la oración así como está ahí en el taller en un documento Word y abajo podríamos ponerlo como nosotros queremos organizarlo de la mejor manera. Deben hacerlo. Ok. Ahora, ustedes pueden tomarle pantallazo, foto,
Primera pregunta que surge, profesor, usted no nos puede mandar, que es muy relacionado con lo que Jason decía al comienzo, mándeme el archivo de Word. No. Primero, los talleres están dispuestos en una plataforma que se la llama SlideShare. Entonces, usted los puede, todas las personas los pueden usar. Los pueden bajar, sí, cuando usted está afiliado a esa plataforma y es muy fácil, y es de uso libre, si quieren, pues. Pero yo no se los voy a bajar acá, ni no voy a bajar ese contenido, ni les voy a mandar los archivos de Word. Segundo asunto, la intención que yo tenga es lo que acabas de decir. Parte del ejercicio es copie la frase y después corríjalas para que cuando haga la autoevaluación interiorice el trabajo. En el caso del Dropbox, están también disponibles, pero están enlazados como un elemento web. Entonces aparece. Tanto es que yo aquí voy a desplegarlo y me aparece como una ventana emergente. ¿Sí? Aquí pues en la plataforma Meet. Entonces de una vez hago esa advertencia. La advertencia que hice ahora temprano. Si usted lo hace en asocio con alguien, listo, lo puede hacer. Pero lo que no puede es mandar el mismo taller, mismo archivo, idéntico archivo, no. Mismas correcciones, no. Puede que sea igual la intención, las respuestas, pero no igual el archivo. Si eso llega a pasar, es igual a plagio, luego tiene 0 el trabajo, ¿no? Usted cuando haga la autoevaluación, así como advertí ahora, lo ideal es que usted tome frase por frase y le haga las oportunidades de mejora que hablemos en clase y le haga las correcciones y le ponga el valor. Por ejemplo, este primer taller tiene un valor de 5, 10 oraciones, entonces cada oración vale 0.5. Entonces, como hicimos ahora, me pongo 0.3, me pongo 0.4. Y lo que les dije, como es autoevaluación, hay total confianza mía hacia ustedes para que respetar la nota que se ponga. Pero las autoevaluaciones tienen que tener argumentos. Que si es en un cuaderno que los escribí, le tomo la foto y pongo la foto en un archivo de Word, no desde el mismo celular, no la imagen, porque la imagen, a pesar que se deja subir en Dropbox, no se lee igual y a veces está encriptada y a veces tiene extensión, entonces no lo puedo leer y si no lo puedo abrir es como si no existiera el trabajo. Igual, dudas sobre ese taller de oraciones, para que pasemos al otro taller. Profe, yo pregunto nuevamente. Carlos. Hacemos el taller hoy nuevamente, le podemos hacer la autoevaluación hoy mismo y subirlo a Dropbox. Lo primero sí, pero la autoevaluación la vamos a hacer en clase. Mañana. Ok, entonces lo Así hacemos y lo como hicimos. subimos. ¿Qué vamos a hacer? Carlos Manuel dice, mi primera oración la hice así. Digo, a ver, ¿por qué? ¿Quién tiene otra? Y explicamos por qué queda así o por qué no es así. Y explicamos los diferentes casos oracionales que hay allí. Jason, ¿tú dictas en qué nivel de la institución? Profe, básica primaria. Listo, entonces ese tema te toca dictarlo también o no. Profe, sí, pero, o sea, no dura como lo está aplicando usted, pero sí. La mayoría de sus Sí, partes sí. sí, la composición, pero ya en séptimo y en décimo se hace como lo estoy explicando, ¿es verdad? Porque ya se hace Correcto, así, profe. ¿cierto? Exacto. Pero entonces tú mañana con tus trabajos me ayudas también a complementar o aportas. Y entonces es, sobre todo en el tema de la autoevaluación. ¿Es claro, Carlos Manuel? Y todos. Sí, profe, ya está claro. Bueno, pasamos al otro taller. Profe, tengo la mano levantada. Fabiola, ay sí, bájela que se cante con esa mano levantada. Hable, por favor. Bueno, disculpe, profe, las oraciones que vamos a realizar, las vamos a montar a Dropbox. Es que no lo he entendido porque tiene un poquito mala conexión, entonces me entiende si de pronto le pido que por favor me repite. Sí. Que las oraciones, he entendido que las oraciones, bueno, hay que organizarlas con lo que dijo. Lo que presentó está disponible ahí en... Lo que estaba presentando está disponible ahí en el blog. Sí, en el Dropbox también. Ah, bueno, entonces ya. Es más, venga, no tengo problema en algo. Vamos a hacer algo acá. No siempre lo hago, pero lo voy a hacer con ustedes. Bro. Lo voy a hacer. Espérenme un segundo antes de que se me olvide. Con mucho gusto, yo les quiero que les ponga el enlace del taller en el Dropbox. En el SlideShare. De una, papá. Listo, pues. Gracias por lo de papá. Quiere decir que yo soy como un padre para usted. Listo. Así es. Quería ver. Contexto comunicativo grupo 35. Listo. Me dicen si ya llegó el enlace y si abre. No tengo problema. Pues diría yo, entonces, ¿qué gracia tiene? No. Consúltelo allí, consúltelo en el blog, consúltelo en el Dropbox. Finalmente lo que yo quiero es que trabaje el taller. Sí, profe, ya llegó. Y si abre. Muy bien.
Muy bien, muy bien. Voy a poner el otro taller de una vez y lo muestro. No tengo problema desde que haya tiempo, desde que estemos participando como hoy. No quiere decir que siempre les voy a poner este enlace. En estos dos decidí ponerlo, lo voy a poner el otro que ya voy a hablar de él. Y gracias quien confirmó que sí abre. Entonces, Fabiola, los talleres están en el Dropbox, están en el Dropbox, están en el Blogger y en este momento están en el, en el WhatsApp. ¿Listo? Profe, muchas gracias. Continuemos. Nos facilitó un trabajo, créame que nos facilitó muchas cosas. Le agradezco por mandarlo al WhatsApp. Jason, listo, listo, no hay problema. Desde que yo pueda, pues, y desde que estemos aquí conversando. Más inquietudes sobre el primer taller de oraciones. ¿Qué es ese taller? Vamos a aplicar la teoría que vimos. Eso de que la estructura tiene que ser comprensible, eso lo vamos a hacer. Fabiola, ¿clara esta parte? ¿Sí me dice entender? Pues no. Ay, No, no, lo que pasa es que le entendí que, bueno, hay que realizar las oraciones y arreglar, bueno, organizarlas. Entonces, ¿en dónde se va a montar esas oraciones ya? bueno. Porque estoy buscando en las carpetas de Dropbox y no encuentro en qué carpeta hay que subirla o simplemente tenerla lista para mañana hacer la corrección o la autoevaluación y después ya subirla. La tienes lista para mañana para hacer la autoevaluación y ahí vamos a terminar de explicar el tema. Pues vamos a precisar que la mejor forma es cuando tenemos los casos y lo vamos a Ok, subir mañana, durante el mañana en la clase, ¿cierto? ¿Quién encontró ya el listo, Dropbox de Perfecto? ahí sí le entendí. Ah, Y no le dé pena y pregunte, Fabiola, que para eso es. Que estamos acá. Profe, una pregunta. Sí, Jason. Entonces, después de la corrección, después de la autoevaluación, perdón, si tenemos que corregir, usted nos va a dar el lugar donde vamos a subir. Ya se los voy a dar, pero es mañana cuando esté autoevaluado. ¿Quién, Ok. ¿Quién ingresó al Dropbox y me va a ayudar? Profe, ya yo creo saber dónde subirla. Bueno, entonces venga, vamos a hacer una cosa usted y yo para que le expliquemos al resto de compañeros, quienes no han ubicado. Entonces voy a compartir el Dropbox y usted simplemente se va a apoderar de la palabra de ese Dropbox y me va a orientar qué tengo que hacer. ¿Lo tenemos en pantalla? Pero yo todavía no doy. Listo. Tenemos en pantalla. Adelante entonces. ¿Quién me guía? Ah, sí. Bueno, comienzo yo pues para que... dale, Luisa. Entonces, curso contexto comunicativo, ese es donde yo ingreso con la invitación. Listo, aquí tengo un menú principal. ¿Qué hago ya cuando me encuentro con este menú? Me dicen, ¿qué hago? Buscar el grupo 35 de regiones. Sí, pero recuerden que en el menú principal están los talleres, pero en grupo 35 es donde está el sitio donde debemos subirlos. Entonces, es importante decir dónde se encuentran los talleres en el Dropbox. ¿Listo? ¿Sí me hice entender con eso? Entonces aquí Sí, dice, pero yo después de estaba la buscando, carpeta así 4, como dijo. Aplicaciones aplicaciones activas. activas, eso ahí. Listo. Y abro y dice, aplicaciones, talleres, gramática y ortografía. ¿Y por qué dice aplicaciones activas y talleres? Porque debajo está una de búsqueda de información, una de registros de lectura, una de formato ficha para una lectura que vamos a programar mañana y hay una presentación sobre búsqueda de información. Pero entonces vamos a buscar los talleres aquí, los mismos que les puse allá en enlace, que no se tocan, sino que se consultan, los mismos que abrí en el blog. Abro aquí, ¿cierto? Ahora sí, guíeme. Taller de oraciones. Dale acá. Si yo abro esto aquí, me abre una ventana, entonces me toca salir y me volver, pero es el mismo taller. ¿Ya? Y buscamos la otra. Lo que pasa es que aquí no tiene número, por eso no se organiza en orden. Sí, pero ya a mí me dio. Bueno, y el de inferencias, mírelo acá. ¿Quién dijo a mí ya me dio? O sea, ya me abrió pues el archivo desde Dropbox. Sí, pero a Mayeli. Listo, Vayelis, hágame el favor y me voy a devolver siempre con una flecha que hay aquí arriba. Entonces yo llego otra vez a esa página principal. Ahora sí, ¿qué sigo entonces cuando ya bajé los talleres? ¿Qué es lo que va a hacer hoy? Si es que no lo pongo en el enlace que hay ahí en WhatsApp. Yo les mando ese enlace, entonces no cacharrean el Dropbox, pero bueno, es la facilidad y el agradecimiento pues que me dio Jason. Bueno, entonces, ¿qué sigue aquí ahora sí? Ya necesito es donde voy a montar ya el taller elaborado después de que mañana lo evalúe.
Grupo 35 regiones, profe. Le doy doble clic, listo. ¿Para dónde agarro aquí entonces? ¿Para dónde pego? Ahí donde dice autoevaluación, talleres, gramática y ortografía. O Ahí. sea, la carpeta número 5. Sí, señor. Fabiola, ¿nos estás viendo? Sí, profe, sí. Bueno, 5. Y ahí hay unas carpetas sin numeradas. Entonces hay una que dice aquí, oraciones. ¿Listo? La abro. No hay nada porque ninguno de ustedes ha montado y no debe haber más nada hasta mañana después de las 10 de la mañana que ya tengamos autoevaluados los talleres. ¿Listo? Ojo, la carpeta del grupo 35 no lo pueden montar en otra parte porque entonces no se ve. Inferencias, lo mismo, acá está la carpeta. Y mañana vamos a hablar del tema de conectores y de íctico. Acá están los talleres respectivos. Bro, me repite, por favor. ¿Desde dónde? Desde que estoy en la carpeta de región. Para subir el taller. Bueno, entonces hágame el favor, Sí, una de señor, las, espere, una de las yo digo. personas que intervino. ¿Cuál fue el caballero, la dama? ¿Quién lo quiere hacer? Yo, profe Carlos. Carlos, lo pongo en pantalla y oriente a la compañera Mayelis. Ok. ¿A quién es? Sí, ya. Sí, Entramos señor, a, a mí, a Yeli. entramos a la Mayelis. carpeta del grupo 35 regiones. Sí. Entro a regiones. Ajá. En la carpeta 5, autoevaluaciones, sí, autoevaluaciones ahí. Y ahí están las carpetas de cada taller. Y en la carpeta 1, Sí. que es la carpeta de oraciones, ahí es donde vamos a subir el taller de oraciones. Continúe. Sí, ya. Muchas gracias. La carpeta 2 es la interferencia, que es la del segundo taller. Inferencias, no interferencias, sino inferencias. Ok, profe, no alcanza a leer bien, se salió. Bien. Bueno, entonces ya tenemos clara esa parte. Continúo con el otro taller. ¿Les parece? Sí, señor. Si ya lo abrieron, ya saben de qué se trata, pero entonces yo voy a meterme, voy a salirme de Dropbox porque es que en Dropbox es más incómodo en la plataforma de Meet abrir el taller. Es el mismo que les puse allí. Ya me confirmaron si en el WhatsApp abre también el diferencias. Sí, profe, sí abre. Sí abre Sí. también el diferencias. Ambos Luisa, abren. Luisa, por favor, léame entonces el taller de qué trata. Antes, mientras yo lo abro aquí. Lea el taller. ¿Lo tiene abierto? Sí, señor. Bueno, se lo abro aquí, vea. Léalo, por favor, Luisa. Taller de inferencias. Lea cuidadosamente cada pensamiento y exprese el significado implícito. Luego manifieste su opinión sobre el contenido del mismo. Argumente. Primero. Aquí hay otra forma de cómo le dicen a uno, perdón un segundo, que haga inferencia. ¿Qué le está diciendo? Opinión. Entonces está diciendo que haga la interpretación, ¿cierto? Le dicen que sobre el contenido le está diciendo que el significado. Y le están diciendo que argumente, le está diciendo que entonces contextualice y aplique. Mire, es otra forma como a uno le dicen que haga inferencia. Bien, entonces primero, adelante Luisa. Primero, la mayor parte de aquellos que no quieren ser oprimidos quieren ser opresores. Napoleón. Sí. Segundo, cuán grande riqueza es, aún entre los pobres, el ser hijo de un buen padre. Juan Luis Vives. Bueno, paremos ahí. Y hay 26 frases. Estas frases, el taller, yo como les digo, lo tomé tal como estaba, como lo hicieron. Deberían de tener comillas porque son célebres y son de este señor, pero también no tiene la comilla porque a continuación, entre paréntesis, está el autor. Cada una tiene un autor. Jean-Paul Sartre, ¿sí? Miren a Dickens, miren Cicerón, Emerson, Molière, Marcelino Menéndez y Pelayo, Gautier, Virgilio, en fin. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Hay que tomar cada una de las frases y hacerle la inferencia. Es un taller que tiene trabajo, claro. El taller de oraciones, uno con 15, 20 minutos, bien dedicadito, la organiza. Dedicado es solamente dedicado a eso. Y este taller requiere entre 1 hora y 1 hora y media para hacerlo. En términos pues normales, de sentarme, de no interrumpir. Ese es el taller. Pregunta sobre ese segundo taller. Profe, Luisa. ahí no vamos a modificar nada, ¿cierto? Simplemente inferir y dar la opinión. Sí, pero recuerda el ejemplo que puse en la presentación. Sí, señor. Es una sola frase. Ahora,
Sugerencias. Lea bien la frase. Bueno, si contextualizan quién era Napoleón, ¿cierto? Eso da como la opinión también. Segunda recomendación. Una vez tenga hecho los tres componentes, significado, interpretación, aplicación, contexto, húndalo en una sola frase con una buena redacción. Y si nota que está largo, mire que está redundando, organice bien la idea. La inferencia, a pesar de que esa es elaboración mental y que tiene esos tres componentes, busca que sea clara, concreta y contundente. Y una forma es que usted lo revise. Jason, tiene la mano levantada. Por favor, tu pregunta. No, profe, qué pena, la había dejado levantada. Profe, no había escuchado muy bien. La opinión se va a hacer de todas las frases. Pero no es la opinión. Es la inferencia. Y ya expliqué que es una inferencia. Sí, de cada una hay que hacer una inferencia. Listo, profe, gracias. Y mañana vamos a arrancar la clase con esto. Bien, ¿alguna otra pregunta para que terminemos y todo este tiempo de aquí a las 7 de la noche nos quede? A mí para subirles la clase y y ustedes para hacer el trabajo y estar dispuestos para mañana. Y quienes no han subido la autoevaluación del ensayo lo hagan. Sí, aunque ya había ahora dos personas que lo subieron. Jaiber y Carlos Manuel ya subieron la autoevaluación del ensayo. Profe, tengo una pregunta sobre la autoevaluación. Bueno, la autoevaluación no, porque ya todos pues estamos subiendo. Sí. Yo digo la corrección. ¿Tenemos que subirla hoy mismo o cualquier otro día? Hoy mismo la autoevaluación del ensayo que hicieron. ¿Listo? Mañana, una vez hagamos la autoevaluación de oraciones e inferencias, mañana. Pero apenas lo hagamos en clase, en donde indicamos, en esa carpeta. ¿Sí me hizo entender, Jason? Sí. Sí, señor. Acuérdense, ahora, ahí hay un segundo ensayo, que es el que vamos a elaborar, vamos a acordar para cuándo, que como no dice autoevaluado, sí lo subimos como lo elaboren, que se lo valoro yo. Ya vamos a mirar para qué fecha. Bien. Claro, lo de los talleres. Bueno, me voy a devolver aquí al blog y voy a colocar otra vez la presentación de clase para que vamos cerrando y nos quede pues el tiempo. Vamos voy a compartir entonces con ustedes la presentación para que vamos cerrando y como repito, quede el tiempo suficiente pues para hacer esos talleres. Entonces, ¿cuáles son las actividades? ¿Sí? Entonces ahí, ¿quién nos lee por favor esas actividades? Yo, profe. Actividades. Sí. Subir ensayo autoevaluado a Dropbox hasta las 11:59 del 12 del 06 de 2021. Aplicaciones, oraciones e inferencias. Para la clase del 13 del 06 de 2021. Por asuntos y cuestiones de la comunicación. Ver videoclips el 13 del 06 de 2021. Revisar lecturas recomendadas, incluidas las obligatorias, 13 del 06 de 2021. Integrar equipos de clase hasta el 13 del 06 de 2021. Bueno, aquí falta algo. ¿Qué falta aquí? ¿Quién me dice qué falta por incluir? ¿Quién me dice qué falta por incluir? La socialización de la autoevaluación de los talleres. Del taller. No, eso todavía no lo hemos hecho. El taller de inferencia. No, aquí dice oraciones, inferencias. Ah, bueno. Entonces, subir ensayo, esto sin mayúscula, ¿sí? Subir ensayo, ¿sí? Mejorado, ¿sí? Mejorado, ¿cierto? Con mejoras. Mejorado, a Dropbox, ¿sí? Entonces, subir ensayo, mejorado, colocamos entre paréntesis que es la segunda versión del mismo que hicimos hoy. ¿Ya? Esto era lo que faltaba. A Dropbox. La fecha. Por eso, la fecha sigue siendo la misma. Vamos a concertarla. ¿Les parece si la hacemos hasta el próximo viernes? Próximo miércoles, a ver, ¿cómo quieren?
Hasta el La viernes. próxima clase nuestra es el próximo sábado. Y ese sábado es 19. ¿Lo ponemos hasta cuándo? 18. Mañana van a quedar más actividades, entonces no las podemos juntar. Yo Hasta el viernes está sugiero, bien, profe. bueno, pero hago la aclaración. Mañana quedan más actividades, ¿cierto? Sí, señor. Pero bueno, lo ponemos el 18. Listo, queda solucionado ese tema. ¿Es claro esto que puse? Una vez ya montamos la versión autoevaluada, entonces lo que hacemos es que entonces ustedes van a trabajar la segunda versión mejorada, ¿cierto? Esa no la autoevalúan, esa la ponen así para yo podérselas valorar. ¿Qué hay que hacer ahí? Las correcciones que hicieron hoy, lo que vimos de oraciones e inferencias, hay que incluirlo ahí como argumento, como la estructura de las oraciones. Mañana vamos a ver deícticos y conectores. Entonces ese tema, hay taller y también hay que incluirlo, ponerle conectores, empezar a aplicar todo lo que estamos viendo. ¿Es clara esa parte? Ok, profe. Sobre estas actividades, los pendientes que nos quedan desde hoy hasta la otra semana. Mañana va a haber más pendientes. ¿Por qué? Porque vea, ya este pendiente sale hoy por la noche. Esta aplicación como actividad sale mañana, pero entonces estarán los talleres, porque ya queda de subirlos ya autoevaluados. Este foro lo realizamos mañana y mañana vemos qué actividad sale de allí, o bien porque la hagamos en clase, o bien porque nos queda pendiente. Las lecturas, pues ya apenas hagamos la actividad, queda pues la tarea que vamos a hacer, que es una tarea que es para dentro de 2 semanas. Yo creo que nos va a dar para después de las vacaciones, o sea, para el 8, para el 10 de julio, casi al momento de terminar, ¿cierto? Por allá nos va a dar, entonces, bueno, es clara las actividades, me interesa que esté. Si alguien le quiere tomar pantallazo y ponerlo de una vez en WhatsApp, nos ayuda a todos, a mí y a todos. Le toma la foto en este momento y esa imagen la pone al WhatsApp, que a mí no me queda tiempo para hacerlo. Si alguien lo quiere hacer. Yo después lo que sí hago es que después de terminada la clase, subo los videos y subo la presentación. Listo. Finalmente, asesorías y acompañamiento todos los martes, 7 a 8 de la noche. Cada estudiante haciendo uso del espacio en WhatsApp. ¿Qué quiere decir? No me escriba correo, no me ponga mi WhatsApp personal, no me diga ahorita, profe, un ensayo, no me haga llamada. En el grupo de WhatsApp del curso, pide el turno de asesoría durante el día lunes. ¿Qué hago yo? Yo miro el día lunes o a las 23:59, a las 12 de la noche, o a primera hora del martes y programo, y sé a quién programo para la asesoría. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, ¿qué vamos a hacer mañana? Vamos a autoevaluar oraciones e inferencias, vamos a aprender sobre conectores y deícticos, vamos a hacer un foro sobre asuntos y cuestiones y vamos a comenzar a revisar las pautas del parcial. Eso vamos a hacer mañana. Preguntas. Están las actividades, está el anuncio de los temas de mañana, está el registro de lo que hicimos hoy, tenemos trabajo. ¿Algo, dudas sobre lo que acabamos de exponer y que está en la presentación? ¿Es muy claro todo? Sí, señor. Profe, esa presentación la va a subir también. Disculpe. Como siempre hago, pero la subo cuando tenga los videos, la subo por ahí en 1 hora y media. La subo al WhatsApp y la pongo en el correo, sí, señora. ¿Quiere que le suba rápido la presentación? Ay, sí, profe. Bueno, deme un segundito ahorita, pues no ya, Sí, profe, pero yo la subo primero que los archivos de los videos. Lo voy a hacer. Lo que pasa es que no me gusta como, ¿sabe qué pasa? Que si subo los videos, subo la presentación, después los videos, eso queda separado en el WhatsApp. Entonces después ustedes se enredan al momento de buscarlo. Entonces la idea es que estén los 2 videos de clase y la presentación juntos para que los ubiquen, ¿cierto? Pero lo hacemos, Fabiola, no hay problema. Es lo único, pues, que si pongo primero uno, después el otro, porque no los voy a poder poner juntos, se desorganiza. Entonces usted no, lo mejor es que lo de la clase de hoy quede junto, pero no hay problema, pues hago esa claridad. ¿Sí? Bien, ¿algo más sobre la clase? Bueno, como siempre hacemos, ¿qué nos llevamos de la clase de hoy? Despidamos la clase. ¿Qué nos llevamos de esta clase del día de hoy? Mucho conocimiento, mucho compromiso, aparte de eso que llegó un momento de la clase que se sintió como tan chévere, como tan conectada, pues yo no sé, y pues eso. Ya no está chévere, ya no está conectada. Sí, pero con más compromiso.
Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias. Profe, yo quiero participar. ¿Sí? Profe, pues es muy interesante, pues aprendimos cómo autoevaluarnos. Bien, gracias. Me pareció súper chévere. Gracias. Mayelis, activaste el micrófono. Hola, pro. Sí, pro, pues hoy la clase se sintió mucho más amena. No sé si lo notó, pero muchos más participaron. Yo no participé, pero estaba súper atenta a todo. Sí, sí. Las primeras Y clases besitos, son de que perdemos la acuerdos, buena. de mostrar el contenido, entonces se presta menos para la participación. Pero yo pienso también que es debido a que ya entramos en confianza, ¿cierto? Ya estamos, ya. Mira el momento de decir, vámonos hasta las 4. Entonces, nada, no hubo pues como lamento de estoy cansado, no. Y yo pienso que sí conectamos muy bien la clase. Esa es mi labor y es lo que yo pretendo siempre. Que trabajen bastante para que puedan desarrollar la competencia. O sea, usted no le va a preguntar dónde vio el curso. No, es qué sabía hacer y qué sabía hacer lo logramos trabajando en el taller, ¿cierto? En el taller haciendo. ¿Sí? Y en eso he visto también una disposición de ustedes. ¿Qué más nos llevamos de la clase de hoy? ¿Alguien más quiere aportar? Profe, Jason. excelente, profe, porque de todas maneras, o sea, la importancia de estas clases es que no se quedan en lo teórico, sino también en mucha práctica. Entonces, pues, se aprende mucho, profe. Y yo creo, pues, que una de las bases de las situaciones es esa parte de la práctica. Muchas veces, pues, nos quedamos en teoría y no llevamos eso, pues, el profe al contexto como tal, pero con usted ha sido así desde el primer momento. Entonces, todo esto nos queda, pues, de experiencia, profe. Muchas gracias por toda esta clase. Jason, a usted muchas gracias por los complementos, por el sentido crítico, por estar acompañándome incluso en algún momento, porque usted ya está trabajando, ya tiene el rol de docente y además es normalista, y eso no me disgusta a mí, ¿cierto? Y por las discusiones que podemos entablar, entendiendo la discusión como el enriquecimiento, eso es bueno. Y eso es lo que yo pido, que todos hablemos, y si no hablamos todos, pues que haya dinámica. Eso es uno de lo que ocurrió hoy también en la clase, Fabiola y compañeros, que tuvimos participación, entonces la clase se mueve, la clase tiene vida, la clase enriquece. No solamente un solo señor hablando y mostrando diapositivas, ¿cierto? Eso es la práctica. Así es, profe. ¿Y en alguien más? Bueno, yo me llevo de la clase, sí, el logro de cada vez más la participación, la certeza de de dar en el punto, de ser asertivo y de poder entregarles a ustedes más que teoría o más que una obligación o más que trabajos o un horario aquí conectado. Primero, las aplicaciones y que sean lo más posible en contexto y yo poder comprobar que aprenden, ¿cierto? Ese reflejo también lo vamos a ver en cómo escriben y más adelante en toda la carrera ustedes lo van a ver y más adelante también en su ejercicio profesional. Y quienes ya lo hacen, pues que tomen de aquí las mejoras que pueden servir, incluyendo, como le decía yo a Jason, el material de clase. Si lo necesita, lo toma y lo adapta y le da el crédito. Incluido también el estilo, que cada vez más, que yo alguna vez también pude observar de mis profesores y con el tiempo y con la experiencia. Entonces mal haría yo en ser egoísta y decir que no, que lo que yo hago aquí es exclusivo, no. Me voy también sobre todo con la certeza de que cuando me miro al espejo o bien antes de acostarme o en la mañana que estoy pues, disponiéndome para la clase, mirarme al espejo y decir, sí, puedo mirarme yo mismo a los ojos a través del espejo porque tengo la certeza de estar honesto, de ser honesto, de hacer lo que me gusta y lo que le decía en un comienzo a Jason, de no estar preocupado, ¿no? Estar totalmente satisfecho, realizado. Créanme que les agradezco, Dios les pague a ustedes por la oportunidad que me dan de hacer lo que me gusta, de ser docente, de compartir con ustedes y así como ustedes, no sentir el tiempo pasar aquí sentado en esta silla, aquí en este ambiente. Saben ustedes que como ustedes yo también estoy conectado desde ayer, todo el día, toda la mañana, toda la tarde, mañana todo el día, pero así es agradable hacerlo. Que pasen un resto de día Una agradable. cosita, profe, Jason, una cosita. sí. O sea, me llevo algo muy importante, profe. Creo que o sea, a veces uno mira profesores y se encuentra con personas que no le da cosa expresarse y hablar porque, o sea, tiene mucho argumento. Yo en su momento sentí, además, el profe, cuando uno habla con el profe, tiene que uno prepararse mucho porque el profe es de esas personas que tienen, mejor dicho, cantidad de vocabulario y argumentos para refutar al que sea. Entonces me llevo eso de que hay que prepararse mucho, profe, leer mucho para
para poder dar aportes certeros. En este ambiente y en el ambiente del aula, con toda seguridad que sus estudiantes alguna vez les van a pedir argumentos. Lo otro es, estamos aprendiendo. Mire, Jason, hoy, la inferencia lleva a que cuando estoy escribiendo pueda dar significado, dar interpretación y dar contexto. Entonces mi idea queda completa, entonces es bien argumentada. Pero eso se logra, Jason, con la práctica, ¿sí? Así es. Yo quiero cerrar ahora que interviniste ya cuando me estaba despidiendo, Jason. Yo aplico una frase y es para todos. Yo siempre propendo por no perder la razón, por tener la razón. Siempre. La aplico en todos los ámbitos, familiar, profesional, personal, social. Siempre, siempre tengo cuidado en no perder la razón por tener la razón. Y eso pasa cuando uno está argumentando, cuando está diciendo. Eso es, no querer sabérmelas todas, no, ni mucho menos. La humildad académica. El sí hablar con qué bueno que el profesor de ustedes te digan, uy, tiene argumentos, uy, tiene base teórica, tiene, claro, pero no impresionar. Por eso siempre me cuido, lo digo por cuarta vez, de no perder la razón por tener la razón. Esa frase la vi que está en el blog. Sí, señor. Ahí está. Arriba al inicio, lado derecho. Y es una frase que con mi desempeño profesional como consultor organizacional empresarial fui consolidando. Tal vez la oí, la estructuré. No digo que es mía ni la voy a acuñar como mía, pero sí la uso yo y no la he visto en otro lugar, ¿sí? No perder la razón por tener la razón. Los invito también a eso a propósito. Jason. Estoy en el inicio del blog. Dice, en nuestra vida no podemos perder la razón por tener la razón. Exacto. Mañana hablamos en extenso de esa frase o a lo largo del curso, pero me acordé de esa frase por lo que Jason acotó ya yo despidiendo. Qué bueno pues que yo me esté yendo y ustedes no me dejen ir, que antes estemos sin afán, qué bueno. Pero bueno, desconectémonos ya para que hagamos esos talleres, preparemos la clase de mañana y podamos estar mañana bien fresquitos, bien dispuestos a las 7 a.m., pero claro, habiendo hecho las tareas. Una feliz noche para todos. Igualmente, profe. Gracias, profe. Igualmente, profe.